Era la idea de mezclar otras disciplinas con el arte de la danza, ¿por qué no unir gastronomía y danza? Y nos lanzamos con esta idea muy simple del arriorrear, hablando Enrique de hacer piedras, de hacer rocas, de que podría cortar con esto. Ahí surgió la idea del papel, piedra y tijera. Primero estábamos con las rocas, ¿no?, que parecen realmente rocas, y yo creo que la gente no se espera que vayas a comértelo. O los papeles que, bueno, cuando mi compañero me los estaba poniendo sobre el cuerpo y lo mismo, y termina comiéndoselo, creo que es también un impacto para el público y también para nosotros una experiencia que, no sé, que en el momento es muy especial, muy diferente. I had no idea what to expect. I mean, I heard about gastronomy and dance, and I know that dances were coming, and I've seen some pictures, a little teaser, but to understand how the food will interact with the choreography itself and what sort of contain, what the storyline, what will happen with the food, I think it was very exciting. And I think the audience here, they've never seen anything like this before. Azken finean gure innovaziorako edo berrikuntzarako laborategian beti biltzen gara beste sortzaileekin batera. Eta batzuetan, nik uste hainbat dantza munduan hala ere hainbat kapak eta gehitu behar ditugu, bai? Eta nik beti esaten dut halako kapa kreatiboak edo sortze kapak bata bestearen gainetikan eta ipinin behar ditugula halako ekoizpen bat egiteko. Desde el punto de vista de gastronomía, hoy por hoy podemos hacer muchas cosas, ¿no? Hablando siempre de elementos que sean comestibles, y que tengan una elaboración más conceptual. Pensamos en los papeles porque creíamos o entendíamos, bueno, que podía ser un elemento que diese juego, ¿no? La verdad es que ha sido algo muy enriquecedor, sin duda, y no solo para mí, para todo el equipo, porque todo el equipo trabajó para esto. A mí me ha tocado hoy venir, pero por detrás ha habido el recurso de hacer los papeles, de hacer las rocas, de hacer bueno, una serie de elaboraciones que son muy artesanas, porque esto es así, no se compra, sino que se hace, ¿no? Para mí es sobre todo el hecho de que la inteligencia o la sensibilidad puede, digamos, de alguna forma vencer a lo que es la fuerza bruta y los impulsos, ¿no? Realmente la primera sensación que tuve cuando vi ese papel fue de vestir. Pensé en un vestido comestible, ¿no? Porque como tiene algo de seducción que puede ser también un poco ligado al erotismo, si queremos, ¿no? Entonces un papel así que se pueda comer y pueda ser al mismo tiempo un vestido te daba como unas imágenes muy seductoras, muy particulares, el hecho que las piedras se caigan, se rompan en otras piedras, que al mismo tiempo no son piedras de verdad, con lo cual tiene una cierta ligereza, con lo cual puedan volar por el aire y desprender como unas estelas, ¿no?, de polvo y caer, o sea, todo eso es muy espectacular y realmente luego te sorprendes del resultado que esos elementos puedan tener a nivel escénico, ¿no?